Marido la dejó al enterarse de la enfermedad terminal de la esposa. Pero cuando regresó, la luz del amanecer se filtraba tímidamente por las cortinas del apartamento que Carmen y Roberto compartían desde hacía 10 años en la colonia Roma de Ciudad de México. Carmen Gutiérrez ya estaba despierta, como cada mañana, observando el rostro sereno de su esposo que dormía a su lado. A sus 42 años, Carmen sentía que había construido una vida plena, un matrimonio estable con Roberto, su trabajo como profesora de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, y un pequeño pero acogedor círculo de amigos y familiares. Se levantó con cuidado para no despertar a Roberto. Sus movimientos eran ahora más cautelosos, más lentos. Hacía 3 meses que sentía un cansancio inusual y un dolor persistente en el abdomen que había intentado ignorar, atribuyéndolo al estrés del semestre académico. Pero la verdad era que algo no andaba bien, y la cita médica programada para esa tarde lo confirmaría de la manera más cruel. ¿Ya te vas?, murmuró Roberto desde la cama, con los ojos entreabiertos mientras observaba a Carmen arreglarse frente al espejo del tocador. Sí, tengo clase a las 8, respondió ella, aplicándose un poco más de rubor del habitual para disimular la palidez que últimamente se había apoderado de su rostro. Pero regresaré temprano para ir juntos a la consulta con el doctor Velázquez, ¿recuerdas? Roberto se incorporó, frotándose los ojos. A sus 45 años, seguía manteniendo el mismo aspecto atractivo y juvenil que cuando se conocieron en aquella fiesta universitaria hacía 15 años. Trabajaba como arquitecto en un prestigioso despacho, y aunque su carrera a veces le exigía largas horas fuera de casa, siempre había sido un pilar fundamental en la vida de Carmen. Claro que lo recuerdo, dijo, levantándose para abrazarla por detrás. No te preocupes, es solo una revisión de rutina. Todo estará bien. Carmen asintió, queriendo creerle, pero una inquietud profunda se había instalado en su interior desde hacía semanas. Las náuseas, la pérdida de peso, los dolores. Intentó sonreír al reflejo de ambos en el espejo, pero sus ojos revelaban un temor que no podía ocultar. Te veré a las 3 en la clínica, dijo finalmente, girándose para darle un beso rápido antes de tomar su bolso y sus libros. Te amo. Y yo a ti, respondió Roberto, aún adormilado pero con una sonrisa sincera. El campus universitario bullía de actividad cuando Carmen llegó. Los grandes árboles que bordeaban los senderos ofrecían una sombra agradable contra el sol primaveral de la Ciudad de México. En otro momento, Carmen habría disfrutado de la caminata hasta su facultad, deteniéndose a saludar a colegas y estudiantes, pero hoy caminaba con la mente ausente, repasando mentalmente los síntomas que el médico le había preguntado en su última visita. Profesora Gutiérrez. Una voz interrumpió sus pensamientos. Era Javier Soto, un estudiante brillante que había tomado su curso de literatura latinoamericana el semestre anterior. Justo la persona que necesitaba ver. Carmen se detuvo, esforzándose por concentrarse en el presente. Javier, buenos días. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy preparando mi tesis sobre García Márquez y recordé que usted mencionó tener algunos artículos poco conocidos sobre su periodo en México. Me preguntaba si podría. Claro, lo interrumpió Carmen con una sonrisa amable. Pasa por mi oficina mañana después de tu clase y te los prestaré. Y gracias, profesora. Son invaluables para mi investigación, respondió el joven con entusiasmo. ¿Se encuentra bien? La noto un poco pálida. Carmen sintió una punzada de inquietud. ¿Tan evidente era su malestar? Estoy bien, solo un poco cansada. El fin de semestre siempre es agotador, mintió, ajustando la correa de su bolso sobre el hombro. Nos vemos mañana, Javier. La clase transcurrió como en una nebulosa. Carmen explicaba pasajes de Pedro Páramo de Juan Rulfo a sus estudiantes de tercer año, pero su mente divagaba, regresando constantemente a la cita médica que la esperaba. Cuando finalmente terminó la jornada, se dirigió directamente a la clínica en la colonia Condesa, donde Roberto ya la esperaba en la sala de espera, hojeando distraídamente una revista de arquitectura. «Llegaste», dijo él, poniéndose de pie para besarla. «¿Cómo estuvo tu día?» «Como cualquier otro»,
respondió Carmen, sentándose a su lado. ¿Y el tuyo? Estresante. El proyecto del centro comercial está encontrando resistencia en el municipio, comentó Roberto, pero se interrumpió al ver que Carmen apenas le prestaba atención. Oye, todo saldrá bien, ¿de acuerdo? Son solo estudios de rutina. Carmen asintió, pero antes de que pudiera responder, una enfermera apareció en la puerta. ¿Carmen Gutiérrez? El doctor Velázquez la espera. El consultorio del doctor Velázquez era espacioso y luminoso, con grandes ventanales que daban a un pequeño jardín interior. El médico, un hombre de unos 60 años con cabello canoso y gafas de montura gruesa, los recibió con un apretón de manos profesional pero cálido. Carmen, Roberto, tomen asiento, por favor, indicó, mientras regresaba a su lugar detrás del escritorio de caoba donde una carpeta con el nombre de Carmen esperaba abierta. Carmen notó que el médico no sonreía como en otras ocasiones. Sintió que Roberto tomaba su mano, apretándola ligeramente en señal de apoyo. Tengo los resultados de todos tus estudios, comenzó el doctor Velázquez, ajustándose las gafas mientras revisaba los documentos frente a él. Carmen, me temo que las noticias no son las que esperábamos. Un silencio denso inundó la habitación. Carmen sintió que el tiempo se detenía mientras el médico continuaba hablando, usando términos que sonaban distantes y ajenos: carcinoma, metástasis, estadio avanzado. Las palabras flotaban en el aire como cuchillos afilados, cortando en pedazos la realidad que hasta ese momento había conocido. ¿Cuánto tiempo? Se escuchó preguntar, su voz sorprendentemente firme a pesar del terror que la invadía. El doctor Velázquez la miró directamente, con una mezcla de compasión y profesionalismo. Con tratamiento agresivo, podríamos estar hablando de 6 a 8 meses. Tal vez un año, si respondemos bien a la quimioterapia. Sin tratamiento, hizo una pausa, probablemente 3 o 4 meses. Carmen sintió que la habitación comenzaba a girar. A su lado, Roberto había quedado completamente inmóvil, su mano aún sosteniendo la suya pero ahora fría, rígida. Debe haber algún error, la voz de Roberto sonó quebrada, casi irreconocible. Carmen es joven, saludable, nunca ha fumado, apenas bebe, entiendo su confusión y su dolor, respondió el médico con calma. Pero los resultados son concluyentes. El cáncer se originó en el páncreas y ya hay metástasis en el hígado. Lamentablemente, cuando el cáncer de páncreas presenta síntomas, generalmente ya está en una etapa avanzada. Carmen escuchaba la conversación como si estuviera sumergida bajo el agua. Pensamientos inconexos atravesaban su mente, las clases que ya no daría, los libros que no terminaría de leer, los viajes con Roberto que habían postergado para cuando tuvieran más tiempo. Qué irónico resultaba ahora ese pensamiento. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó finalmente, interrumpiendo la discusión entre su esposo y el médico. El doctor Velázquez respiró profundamente antes de responder. Podemos iniciar un tratamiento de quimioterapia inmediatamente, combinado con radioterapia. No te voy a mentir, Carmen, será un proceso difícil y agotador. También existe la posibilidad de participar en un ensayo clínico con medicamentos experimentales que está realizando el Instituto Nacional de Cancerología. No ofrece garantías, pero algunos pacientes han mostrado respuestas prometedoras. ¿Y qué pasa si decide no hacer nada?, intervino Roberto, su voz apenas audible. Carmen lo miró sorprendida. No esperaba esa pregunta. En ese caso, respondió el médico con tono neutro, el avance de la enfermedad sería más rápido. Los síntomas se intensificarían: dolor severo, ictericia, pérdida de peso acelerada. Eventualmente, necesitaríamos cuidados paliativos para mantener la calidad de vida el mayor tiempo posible. Un silencio pesado se instaló en la habitación. Carmen cerró los ojos, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. 6 a 8 meses. Tal vez un año. La vida que había construido, los sueños que aún tenía pendientes, todo se desvanecía ante ella como humo entre sus dedos. Quiero intentarlo todo, dijo finalmente, abriendo los ojos y mirando directamente al médico. La quimio, la radio, el ensayo clínico, lo que sea necesario.
El doctor Velázquez asintió, una leve sonrisa de admiración asomándose en sus labios. Esa es la actitud que necesitamos, Carmen. No voy a endulzar la realidad, el camino será difícil, pero estaremos luchando juntos, paso a paso. Carmen giró hacia Roberto, esperando encontrar en su mirada el mismo apoyo, la misma determinación. En cambio, vio a un hombre pálido, con la mirada perdida, como si de repente se hubiera convertido en un extraño. El regreso a casa transcurrió en un silencio sepulcral. Roberto conducía mecánicamente por las calles de la ciudad, mientras Carmen miraba por la ventana el fluir cotidiano de la vida, gente caminando, vendedores ambulantes, niños saliendo de las escuelas. Un mundo que continuaba su marcha imperturbable mientras el suyo acababa de desmoronarse. Cuando finalmente llegaron al apartamento, Carmen se dirigió directamente al dormitorio y se sentó en el borde de la cama, exhausta física y emocionalmente. Roberto permaneció en la sala, sin saber qué hacer o decir. Después de unos minutos, se armó de valor y entró en la habitación, sentándose junto a ella. Carmen, comenzó, pero las palabras parecían haberse esfumado. Está bien, Roberto, dijo ella, tomando su mano. Estoy tan asustada como tú. Pero tenemos que enfrentar esto juntos. Roberto asintió, pero sus ojos evitaban los de ella. Por supuesto, juntos, murmuró, pero algo en su tono sonaba hueco, distante. Necesito llamar a Elena, dijo Carmen, refiriéndose a su hermana menor que vivía en Cuernavaca. Y a mis padres. La idea de decirles a sus seres queridos la noticia hizo que las lágrimas que había contenido comenzaran a brotar. Roberto la abrazó torpemente, como si de repente no supiera cómo consolar a la mujer con la que había compartido 15 años de su vida. ¿Por qué no descansas un poco antes?, sugirió él. Ha sido un día demasiado intenso. Las llamadas pueden esperar hasta mañana. Carmen asintió, dejándose caer en la cama. El cansancio la invadía como una ola gigantesca. Cerró los ojos, deseando que al abrirlos todo fuera solo una pesadilla. Los días siguientes pasaron en una bruma confusa. Carmen informó a la universidad que necesitaría una licencia médica, sin entrar en detalles. La noticia de su enfermedad se extendió rápidamente en su círculo cercano. Elena llegó de Cuernavaca al día siguiente, instalándose en la habitación de invitados para ayudar en lo que fuera necesario. Sus padres, ya mayores y con problemas de salud ellos mismos, la llamaban a diario desde Monterrey, insistiendo en venir a cuidarla a pesar de sus protestas. Roberto, por su parte, parecía haberse convertido en un fantasma en su propia casa. Iba al trabajo, regresaba tarde, dormía en el sofá argumentando que no quería molestarla con sus movimientos nocturnos. Pero Carmen sabía que había algo más, un distanciamiento que crecía día a día, una incapacidad de enfrentar la realidad que los golpeaba. Una semana después del diagnóstico, Carmen inició la quimioterapia. El protocolo era agresivo, sesiones intensivas que la dejaban agotada, nauseabunda, apenas capaz de levantarse de la cama. Elena estaba a su lado constantemente, sosteniéndole el cabello mientras vomitaba, leyéndole cuando el mareo le impedía hacerlo por sí misma, recordándole que era más fuerte de lo que creía. Roberto, en cambio, encontraba cada vez más excusas para ausentarse durante las sesiones de tratamiento. Tengo una reunión importante, debo entregar estos planos, me necesitan en la obra. Carmen intentaba comprender, sabía que cada persona enfrenta el dolor y el miedo de maneras diferentes, pero no podía evitar sentirse abandonada precisamente cuando más lo necesitaba. Una noche, mientras Elena había salido a comprar medicamentos, Carmen encontró a Roberto sentado en la oscuridad del balcón, con un vaso de whisky en la mano y la mirada perdida en el horizonte urbano. ¿Podemos hablar?, preguntó Carmen, envolviéndose en una manta para protegerse del fresco nocturno. Roberto se sobresaltó ligeramente, como si lo hubiera despertado de un sueño profundo. Claro, respondió, ofreciéndole la silla a su lado. ¿Cómo te sientes? Físicamente, terrible, admitió Carmen con una sonrisa triste. Pero eso no es lo que me preocupa ahora. Roberto, ¿qué nos está pasando? Él desvió la mirada, dando un largo trago a su bebida antes de responder. No lo sé, Carmen.
Intento ser fuerte, de verdad que sí, pero, su voz se quebró, cada vez que te veo así, conectada a esas máquinas, perdiendo peso, sufriendo, no puedo soportarlo. Me siento impotente, inútil. Carmen extendió su mano para tomarla de él. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Yo también estoy aterrada. Pero te necesito conmigo, no alejándote. Roberto finalmente la miró a los ojos, y Carmen vio en ellos un dolor tan profundo que la estremeció. No sé si puedo hacer esto, susurró él. Ver cómo te desvaneces día a día, sabiendo que al final te perderé de todas formas. Me está destrozando. Las palabras cayeron entre ellos como piedras pesadas. Carmen retiró su mano lentamente, sintiendo un frío que nada tenía que ver con la temperatura. Así que te rindes, dijo finalmente. Te rindes conmigo, con nosotros. No es así, protestó Roberto, pero su voz carecía de convicción. Solo necesito tiempo. Espacio para procesar todo esto. Tiempo es precisamente lo que no tengo, Roberto, respondió Carmen, con una calma que sorprendió a ambos. Según los médicos, me quedan meses, tal vez un año si tengo suerte. Y en lugar de aprovechar ese tiempo juntos, estás buscando una salida. Roberto se levantó bruscamente, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración. No es justo, Carmen. No puedes esperar que actúe como si todo estuviera normal, como si no estuvieras muriendo. Completó ella. Porque eso es lo que está pasando, Roberto. Estoy muriendo. Y sí, esperaba que mi esposo estuviera a mi lado durante el proceso, no huyendo a la primera señal de dificultad. No estoy huyendo, replicó él, pero el temblor en su voz lo traicionaba. ¿No? Entonces explícame por qué duermes en el sofá. ¿Por qué inventas excusas para no acompañarme al hospital? ¿Por qué apenas me miras a los ojos? Roberto permaneció en silencio, confirmando con su mutismo las acusaciones de Carmen. Si no puedes estar aquí completamente, tal vez sea mejor que no estés en absoluto, dijo ella finalmente, las palabras saliendo de su boca antes incluso de que su mente terminara de formularlas. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Carmen esperaba una protesta, una negación, cualquier señal de que Roberto lucharía por su matrimonio. En cambio, lo vio asentir lentamente. Tal vez tengas razón, murmuró. Tal vez sea lo mejor. Carmen sintió que el mundo se detenía por segunda vez en menos de 2 semanas. Primero el diagnóstico, ahora esto. Era como si el universo estuviera empeñado en desarmarla pieza por pieza. ¿Eso es todo?, preguntó, su voz apenas audible. ¿15 años juntos y te rindes así? Roberto se acercó, arrodillándose frente a ella y tomando sus manos entre las suyas. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Te amo, Carmen. Nunca lo dudes. Pero no soy tan fuerte como tú. No puedo verte sufrir así, sabiendo que no puedo hacer nada para evitarlo. Me está matando por dentro. Carmen retiró sus manos, una frialdad repentina reemplazando el dolor. Entonces vete, dijo simplemente. Si quedarse es tan insoportable, vete. Esa noche, mientras Elena dormía en la habitación contigua, Roberto empacó una maleta con lo esencial. Dejó una nota en la cocina explicando que se quedaría en casa de su amigo Miguel por un tiempo, hasta encontrar un lugar propio. Prometía seguir apoyando económicamente y estar disponible para lo que necesitara. Palabras vacías que resonaban como una traición. Cuando Carmen despertó a la mañana siguiente, supo inmediatamente que él se había ido. Había un vacío en el apartamento que iba más allá de la ausencia física. Elena encontró la nota antes que ella y, furiosa, quiso romperla en 1000 pedazos, pero Carmen se lo impidió. Déjala, dijo con una serenidad que no sentía. Es mejor así. Ahora sé exactamente dónde estoy parada. Elena la abrazó con fuerza, maldiciendo a Roberto entre dientes. No te preocupes, hermanita. No estás sola. Nunca lo estarás. Carmen asintió, permitiéndose llorar por última vez por el hombre que había amado durante tantos años. A partir de ahora,
necesitaría toda su energía, toda su fuerza para la batalla que tenía por delante. Una batalla que, ahora sabía, enfrentaría sin el hombre que había prometido estar a su lado en la salud y en la enfermedad. La noticia de que Roberto había abandonado a Carmen se extendió rápidamente entre amigos y familiares. Las reacciones oscilaban entre la indignación y el desprecio hacia él. Los padres de Carmen, a pesar de su avanzada edad, insistieron en viajar desde Monterrey para estar con su hija, pero ella los convenció de que Elena estaba proporcionando toda la ayuda necesaria. Lo que no les dijo fue que temía que verla en su estado actual solo les causaría más angustia. Los días se convirtieron en semanas. Carmen continuaba con su tratamiento, soportando los efectos secundarios cada vez más severos de la quimioterapia. Había perdido peso rápidamente, su cabello comenzaba a caer en mechones que encontraba en la almohada cada mañana, y el cansancio era tan abrumador que a veces le costaba levantarse del sofá para ir al baño. Sin embargo, algo inesperado estaba ocurriendo dentro de ella. A medida que su cuerpo se debilitaba, su espíritu parecía fortalecerse. La traición de Roberto, en lugar de hundirla por completo, había despertado una determinación feroz que ni ella misma sabía que poseía. «Sobreviviré a esto», le dijo un día a Elena mientras regresaban de una sesión particularmente difícil en el hospital. «No sé si venceré al cáncer, pero no me iré sin luchar». Elena, que conducía atenta al tráfico de la avenida Insurgentes, la miró de reojo con una mezcla de orgullo y preocupación. «Por supuesto que lo harás. Eres una Gutiérrez, la terquedad corre por nuestras venas», bromeó, intentando aligerar el ambiente. «Además, el doctor Velázquez dijo que estás respondiendo mejor de lo esperado». Era cierto. En la última consulta, el oncólogo había mostrado cierta sorpresa al revisar los resultados de los análisis. El tumor primario mostraba una ligera reducción y los marcadores tumorales habían disminuido. No era una remisión, ni siquiera se podía hablar de una mejora significativa, pero era más de lo que habían esperado inicialmente. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo Carmen, mirando por la ventana las calles bulliciosas de la ciudad. «A veces pienso que si Roberto no se hubiera ido, no tendría esta fuerza. Estaría concentrada en su dolor, en consolarlo a él, en vez de enfocarme en mi batalla». Elena apretó los labios, conteniendo un comentario mordaz sobre su excuñado. «Quizás tengas razón. Aunque eso no justifica lo que hizo». «No, no lo justifica», concordó Carmen. «Pero ya no lo odio, ¿sabes? No tengo energía para eso. Todo lo que tengo debe ir a mi recuperación». Cuando llegaron al apartamento, un ramo de flores las esperaba en la puerta. No era la primera vez desde que Roberto se había marchado. Al principio llegaban con notas pidiendo perdón, luego simplemente con su nombre. Carmen las donaba al hospital, negándose a tenerlas en casa. «¿Quieres que las tire?», preguntó Elena, recogiendo el ramo de tulipanes amarillos, los favoritos de Carmen. «No, hoy me las quedo», decidió Carmen, sorprendiendo a su hermana. «Son demasiado hermosas para desperdiciarlas». Esa noche, mientras Elena preparaba la cena, Carmen recibió una visita inesperada. Javier Soto, su antiguo estudiante, apareció con varios libros bajo el brazo. «Profesora Gutiérrez, espero no molestarla», dijo el joven cuando Carmen abrió la puerta. «Me enteré de su situación y quería traerle estos textos que mencionó en clase una vez. Pensé que tal vez le gustaría revisarlos, ahora que tiene tiempo». Carmen sonrió ante el eufemismo. Tiempo era precisamente lo que no tenía, pero agradeció el gesto sincero del muchacho. «Pasa, Javier. Y por favor, llámame Carmen. Ya no soy tu profesora». El joven entró tímidamente al apartamento. Elena los observaba desde la cocina con curiosidad. «Mi hermana, Elena», los presentó Carmen. «Elena, este es Javier, uno de mis estudiantes más brillantes». «Ex estudiante», corrigió él, sonrojándose ligeramente. «De hecho, ahora estoy terminando la carrera de enfermería. Siempre fue mi segunda vocación, después de la literatura». «¿De enfermería?». Carmen lo miró sorprendida. «No lo sabía». «Pocos lo saben», admitió él.
Es mi manera de combinar la pasión por las humanidades con algo más tangible. Algo que ayude directamente a las personas. Carmen asintió, conmovida por la sinceridad del joven. Te queda bien. Tienes esa sensibilidad especial que hace a los buenos enfermeros. Javier se quedó a cenar por invitación de Elena, quien al principio se mostró cauta pero pronto se rindió ante el evidente interés genuino del joven por el bienestar de Carmen. Durante la cena, Javier les explicó que estaba realizando sus prácticas en el mismo hospital donde Carmen recibía tratamiento. Si necesita cualquier cosa, estaré allí los lunes, miércoles y viernes, ofreció. A veces el sistema puede ser abrumador, especialmente para los pacientes nuevos. Gracias, Javier, respondió Carmen con sinceridad. Es reconfortante tener un rostro amigo en ese lugar. Después de que Javier se marchara, Elena miró a Carmen con una sonrisa pícara. Es guapo. Y tiene casi 20 años menos que yo, replicó Carmen, rodando los ojos. Además, por si no lo recuerdas, estoy enferma terminal. Y técnicamente sigues casada, añadió Elena, su sonrisa desvaneciéndose. Aunque ese cobarde no merezca el título de esposo. Carmen no respondió. Pensaba en Roberto, en cómo lo había imaginado sosteniendo su mano durante las quimioterapias, en cómo había soñado que enfrentarían juntos cada etapa, cada noticia, buena o mala. La realidad era muy diferente. Elena era su apoyo constante, y ahora aparecía Javier ofreciendo una amistad inesperada. La vida tiene formas extrañas de sorprendernos, ¿no? Murmuró, más para sí misma que para su hermana. Y aún no ha terminado de sorprenderte, respondió Elena. Estoy segura de ello. Esa noche, por primera vez desde el diagnóstico, Carmen durmió sin pesadillas. En su sueño, caminaba por una playa desierta, sintiendo la arena entre los dedos y el sol en el rostro. No había miedo, no había dolor, solo una extraña certeza de que, pasara lo que pasara, estaría bien. Al mes siguiente, Carmen fue aceptada en el ensayo clínico del Instituto Nacional de Cancerología. El tratamiento experimental combinaba inmunoterapia con un fármaco recién desarrollado que atacaba específicamente las células cancerosas del páncreas. Los efectos secundarios eran severos, pero el doctor Velázquez se mostraba cautelosamente optimista. No quiero darte falsas esperanzas, Carmen, le dijo durante una consulta, revisando los últimos resultados. Pero estás respondiendo sorprendentemente bien. El tumor principal se ha reducido un 15% y la metástasis parece haberse estabilizado. Eso significa que podría. Carmen no se atrevía a completar la pregunta. ¿Curarte? No, no estamos hablando de curación, aclaró el médico con honestidad. Pero sí de extender significativamente tu pronóstico. Si seguimos así, podríamos estar hablando de años en lugar de meses. Años. La palabra resonó en la mente de Carmen como un eco lejano. Hasta hace poco, su horizonte temporal se medía en meses, semanas, días. Ahora, de repente, se abría la posibilidad de años por delante. Era como si le hubieran dado un regalo inesperado, una segunda oportunidad que no sabía si merecía pero que estaba determinada a aprovechar. ¿Lo ves?, exclamó Elena cuando Carmen le contó la noticia. Te lo dije. Eres más fuerte que esta enfermedad. Carmen sonrió, permitiéndose un momento de esperanza genuina. Esa misma tarde llamó a sus padres para compartir las buenas noticias. Luego, sentada en el balcón con una taza de té, contempló la posibilidad de un futuro que hasta hace poco parecía inalcanzable. Fue entonces cuando el teléfono sonó. El nombre de Roberto apareció en la pantalla. Carmen dudó, su dedo flotando sobre el botón de responder. Finalmente, tras un momento de vacilación, contestó. Hola. Su voz sonaba más firme de lo que esperaba. Carmen, la voz de Roberto, en cambio, sonaba rota, vulnerable. Carmen, la voz de Roberto, en cambio, sonaba rota, vulnerable. ¿Cómo estás? Un silencio incómodo se instaló entre ambos. Carmen observó la ciudad desde su balcón, las luces comenzando a encenderse mientras el sol se ponía tras los edificios. Estoy mejor de lo esperado, respondió finalmente con calma.
¿A qué debo tu llamada después de 2 meses sin saber de ti? Escuchó a Roberto suspirar profundamente al otro lado de la línea. Me he enterado. Elena se encontró con Miguel ayer y le contó sobre tu mejoría, confesó. No sabes cuánto me alegra escuchar eso, Carmen. Es maravilloso. Carmen cerró los ojos. La voz de Roberto despertaba emociones contradictorias que creía haber superado. Gracias, dijo simplemente. Todavía es un camino largo, pero parece que tengo más tiempo del que pensábamos inicialmente. Carmen, Roberto hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. He estado pensando mucho en nosotros, en lo que hice. Me equivoqué. Te fallé cuando más me necesitabas y no hay día que no me arrepienta. Roberto, por favor, lo interrumpió Carmen. No es necesario que hagas esto ahora. Sí, sí lo es, insistió él. Necesito que sepas que nunca dejé de amarte. Que me fui porque era un cobarde que no podía enfrentar la idea de perderte. Pero estos meses sin ti, sabiendo que estabas luchando sola, no estabas sola, lo corrigió Carmen con firmeza. Elena ha estado conmigo cada día. Y he encontrado apoyo en lugares inesperados. Otro silencio. Carmen casi podía visualizar a Roberto pasándose la mano por el cabello, como hacía siempre que estaba nervioso. ¿Podríamos vernos?, preguntó finalmente. Solo para hablar. Te prometo que respetaré cualquier decisión que tomes después. Carmen contempló la ciudad un momento más, pensando en todo lo que había cambiado en estos meses. No solo su salud, sino ella misma. De acuerdo, accedió finalmente. Pero no aquí. Nos vemos mañana en la cafetería Rosetta a las 11. Después de colgar, Carmen permaneció inmóvil, sintiendo una extraña calma. Cuando Elena regresó de hacer las compras y le contó sobre la llamada, su hermana estalló en indignación. ¿Después de todo este tiempo?, exclamó. ¿Ahora que las cosas mejoran decide regresar? Es tan predecible que da asco. Elena, la voz tranquila de Carmen contrastaba con la furia de su hermana. Necesito hacer esto. No por él, sino por mí. Necesito cerrar este capítulo, sea cual sea el resultado. Elena la miró fijamente, preocupación mezclándose con admiración en sus ojos. ¿Estás segura de que estás lista para verlo? No, admitió Carmen con honestidad. Pero no estoy dispuesta a permitir que el miedo siga dictando mi vida. Ya lo ha hecho por demasiado tiempo. La mañana siguiente amaneció despejada, uno de esos días perfectos de primavera en Ciudad de México cuando el cielo es de un azul intenso y el aire parece más ligero. Carmen se vistió con cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero elegante y un pañuelo colorido para cubrir la escasez de su cabello. Había perdido mucho peso, sus pómulos se marcaban más que antes y sus manos parecían más frágiles, pero sus ojos tenían un brillo determinado que no estaba allí antes de la enfermedad. La cafetería Rosetta, en la colonia Roma, era uno de sus lugares favoritos. Ella y Roberto solían visitarla los domingos por la mañana para desayunar y leer el periódico juntos. Ahora, al entrar al local con sus altos techos y paredes decoradas con plantas, sintió una punzada de nostalgia que inmediatamente reprimió. Roberto ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. Cuando la vio entrar, se levantó de inmediato, y Carmen notó cómo su expresión cambiaba al observarla detenidamente. Había shock y dolor en sus ojos, pero rápidamente lo disimuló con una sonrisa cálida. Carmen, dijo cuando ella se acercó. Gracias por venir. Ella asintió, sentándose frente a él. Un camarero se acercó y ambos pidieron café. «¿Te ves bien?», comentó Roberto después de que el camarero se alejara, aunque era evidente que mentía. «No es necesario que finjas, Roberto», respondió Carmen con una sonrisa cansada. «Sé exactamente cómo me veo. La quimioterapia y la inmunoterapia no son precisamente tratamientos de belleza». Roberto bajó la mirada, avergonzado. «Lo siento. Es solo que, no sé cómo actuar. No quiero decir algo inapropiado». «Podrías empezar por ser honesto», sugirió Carmen. «Eso sería un cambio refrescante».
La dureza en su tono sorprendió a ambos. Roberto asintió lentamente. Lo merezco, admitió. Merezco tu enojo, tu desprecio incluso. Lo que hice fue imperdonable. No estoy aquí para castigarte, Roberto, aclaró Carmen, suavizando su voz. Ni para absolverte. Solo quiero entender por qué lo hiciste. Roberto la miró directamente a los ojos por primera vez desde que se sentaron. Y miedo, respondió con una simplicidad devastadora. Un miedo abrumador, paralizante. Cuando el médico dio el diagnóstico, todo mi mundo se derrumbó. No podía imaginar una vida sin ti, pero tampoco podía enfrentar el proceso de perderte lentamente, día tras día. Yo tenía el mismo miedo, señaló Carmen. La diferencia es que no podía escapar de él. Lo sé, reconoció Roberto, pasándose una mano por el rostro. Y eso me hace sentir aún peor. Mientras tú enfrentabas tu mayor batalla, yo huía como un cobarde. No hay justificación posible. El camarero regresó con sus cafés, interrumpiendo brevemente la conversación. Carmen tomó un sorbo, agradeciendo el momento para recomponerse. ¿Qué esperas de este encuentro, Roberto? Preguntó finalmente. ¿Qué quieres de mí? Roberto pareció sorprendido por la pregunta directa. No lo sé exactamente, admitió. Quería verte, explicarte. Tal vez, si es posible, pedirte una segunda oportunidad. Carmen dejó escapar una risa breve, sin humor. ¿Una segunda oportunidad? ¿Ahora que parece que podría vivir más tiempo del esperado? No es así, protestó Roberto. He estado pensando en regresar desde hace semanas, antes de saber sobre tu mejoría. Pregúntale a Miguel, él puede confirmarlo. ¿Y por qué no lo hiciste antes? Porque pensé que me odiarías. Que ya no habría espacio para mí en tu vida, confesó Roberto, su voz quebrándose ligeramente. Y porque sabía que no te merecía. Carmen guardó silencio, observando el rostro del hombre que había amado durante tantos años. Podía ver el arrepentimiento sincero en sus ojos, el dolor auténtico. Pero también veía algo más, una fragilidad que antes no había notado, una debilidad fundamental que la enfermedad había expuesto. ¿Sabes qué es lo irónico, Roberto? Dijo finalmente. Esta enfermedad me ha quitado mucho, mi energía, mi cabello, mi seguridad sobre el futuro. Pero también me ha dado algo invaluable, claridad. Ahora veo las cosas como realmente son, sin ilusiones. ¿Y cómo me ves a mí? Preguntó él, casi en un susurro. Carmen lo miró pensativamente antes de responder. Veo a un hombre bueno que me amó lo mejor que pudo, pero que no era tan fuerte como yo creía. No eras el héroe que imaginé, sino un ser humano con sus propias limitaciones y miedos. Roberto asintió lentamente, aceptando la evaluación. Te abandoné cuando más me necesitabas, dijo con voz ronca. No hay forma de cambiar eso. No, no la hay, concordó Carmen. Pero tampoco puedo negar que fueron 15 años buenos antes de eso. No quiero que el final defina toda nuestra historia. Un destello de esperanza iluminó el rostro de Roberto. ¿Eso significa qué? Significa que no te odio, Roberto, aclaró Carmen. Pero tampoco puedo olvidar lo que pasó. Y definitivamente no estoy lista para hablar de segundas oportunidades. Entiendo, murmuró él, evidentemente decepcionado pero esforzándose por no mostrarlo. ¿Puedo al menos preguntarte cómo va tu tratamiento? ¿Qué han dicho los médicos exactamente? Carmen le explicó brevemente sobre el ensayo clínico, los efectos secundarios, la respuesta inesperadamente positiva que estaba mostrando. Roberto escuchaba atentamente, haciendo preguntas pertinentes. Por un momento, fue como antes, dos personas que se conocían profundamente, compartiendo sus vidas. Me alegra tanto escuchar eso, dijo cuando ella terminó. Siempre supe que eras fuerte, pero lo que has logrado es extraordinario, Carmen. No he logrado nada aún, respondió ella con modestia. Solo estoy luchando día a día. Y lo seguirás haciendo, afirmó Roberto. Te conozco. No te rendirás. Carmen sonrió levemente. En eso tienes razón.
Un silencio cómodo se instaló entre ellos, diferente a la tensión inicial. Finalmente, Roberto habló nuevamente. Carmen, no quiero presionarte ni crear expectativas. Pero quiero que sepas que estoy aquí, para lo que necesites. Si me lo permites, me gustaría ser parte de tu vida de nuevo, en los términos que tú decidas. Carmen lo consideró un momento antes de responder. Necesito tiempo, Roberto. Estos meses han sido transformadores. Ya no soy la misma persona que dejaste. Y creo que tú tampoco eres el mismo. Definitivamente no lo soy, confirmó él. Entonces tal vez deberíamos conocernos de nuevo, sugirió Carmen. Paso a paso, sin presiones ni promesas. El rostro de Roberto se iluminó. Me parece perfecto. Cuando finalmente se despidieron en la puerta de la cafetería, Roberto se inclinó para besarla en la mejilla, un gesto tímido tan diferente de la familiaridad que alguna vez compartieron. ¿Puedo llamarte mañana?, preguntó. Puedes, respondió Carmen. Tengo tratamiento a las 10, pero estaré libre por la tarde. Mientras Roberto se alejaba calle abajo, Carmen experimentó una extraña mezcla de emociones, nostalgia por lo que habían sido, incertidumbre sobre lo que serían, pero sobre todo, una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Fuera cual fuera el resultado de este reencuentro, sabía que podría manejarlo. Al regresar al apartamento, encontró a Elena esperándola ansiosamente. ¿Y bien?, preguntó su hermana apenas cruzó la puerta. ¿Qué quería el desgraciado? Una segunda oportunidad, respondió Carmen, quitándose el pañuelo de la cabeza y dejándose caer en el sofá. Elena resopló. Por supuesto que sí. ¿Y qué le dijiste? Que necesito tiempo, respondió Carmen. Que ambos hemos cambiado y que tal vez deberíamos conocernos de nuevo antes de hablar de segundas oportunidades. Elena la miró fijamente, evaluando su expresión. ¿Realmente estás considerando perdonarlo? Carmen suspiró, cerrando los ojos un momento. No se trata de perdonar o no perdonar, Elena. Se trata de decidir qué quiero para mi vida a partir de ahora. Roberto fue mi compañero durante 15 años. No puedo simplemente borrar eso. Pero él te abandonó cuando más lo necesitabas, insistió Elena. ¿Cómo puedes estar segura de que no lo hará de nuevo si las cosas empeoran? No puedo, admitió Carmen. Pero tampoco puedo vivir esperando siempre lo peor de las personas. Esta enfermedad me ha enseñado a valorar el presente, Elena. Y en este momento, siento que debo darme la oportunidad de ver a dónde lleva esto. Elena no parecía convencida, pero asintió respetando la decisión de su hermana. Solo prométeme que serás cuidadosa, pidió. No quiero verte sufrir de nuevo. Te lo prometo, respondió Carmen con una sonrisa cansada. Además, tengo a mi feroz hermana menor para protegerme, ¿no? Esa tarde, mientras Elena preparaba la cena, Carmen recibió otro visitante inesperado. Javier apareció con un pequeño ramo de girasoles. Perdón por venir sin avisar, se disculpó. Estaba de turno en el hospital y vi en el sistema que mañana tienes tratamiento. Pensé que tal vez te gustaría algo para alegrar la habitación. Carmen sonrió, conmovida por el gesto. Gracias, Javier. Son preciosos. Elena observaba la escena desde la cocina con interés. Cuando Javier se marchó, después de prometer estar pendiente durante la sesión de mañana, se acercó a Carmen con una sonrisa pícara. Es muy atento contigo. Es un buen chico, respondió Carmen distraídamente, arreglando los girasoles en un jarrón. Un buen chico que claramente está interesado en algo más que tu bienestar académico, señaló Elena. Carmen la miró sorprendida. ¿De qué hablas? Podría ser mi hijo. Exageras. Es joven, sí, pero no tanto. Y definitivamente te mira como no se mira a una profesora. Carmen sacudió la cabeza, descartando la idea. Por favor, Elena. Estoy enferma, calva y demacrada. No creo ser el objeto de deseo de nadie en este momento, mucho menos de un joven como Javier. Te sorprendería lo que algunos hombres valoran más allá de lo físico,
respondió Elena enigmáticamente, regresando a la cocina. Carmen no le dio mayor importancia a la conversación, pero esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, se encontró pensando en la extraña situación en la que se encontraba. Por un lado, Roberto buscando regresar a su vida después de haberla abandonado. Por otro, según Elena, un joven como Javier mostrando un interés que iba más allá de la amistad. Era como si la vida se burlara de ella. Durante años, su existencia había sido predecible, estable. Ahora, cuando el futuro parecía más incierto que nunca, de repente se encontraba con opciones, caminos, posibilidades. Tal vez esa es la verdadera lección, pensó mientras se sumergía en el sueño. La vida no espera a que estemos listos o perfectos para ofrecernos oportunidades. Simplemente las presenta y depende de nosotros tener el valor de tomarlas, independientemente de nuestra condición. Con ese pensamiento, Carmen se durmió, por primera vez en meses, con una sonrisa en los labios. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas cuando Carmen despertó con una extraña sensación de ligereza. Habían pasado 2 meses desde que Roberto la abandonara tras el diagnóstico, y aunque el dolor de su partida seguía presente, algo había cambiado dentro de ella. Quizás era la noticia que el doctor Velázquez le había comunicado el día anterior: el tratamiento experimental estaba funcionando mejor de lo esperado. Carmen se incorporó lentamente, observando su habitación como si la viera por primera vez. Elena había dejado una taza de té en la mesita de noche, su ritual matutino desde que se mudó para cuidarla. La gratitud que sentía hacia su hermana era inmensa, un sentimiento que contrastaba con el abandono de Roberto. «Buenos días, guerrera», saludó Elena, apareciendo en la puerta con una sonrisa. «¿Cómo te sientes hoy?» «Diferente», respondió Carmen, sorprendida por la energía en su propia voz. Como si algo estuviera cambiando. Al mirarse en el espejo del baño, Carmen notó un fino vello oscuro cubriendo su cuero cabelludo. Su cabello estaba regresando, un pequeño milagro que simbolizaba una batalla que, contra todo pronóstico, parecía estar ganando. «Elena», llamó emocionada. «Mi cabello está creciendo». Su hermana corrió al baño, observando con asombro el sutil cambio. «Es verdad», exclamó, pasando suavemente los dedos por la cabeza de Carmen. «Es como un mensaje del universo». «No un mensaje del universo», corrigió Carmen con una sonrisa. «Ciencia. Y un cuerpo que se niega a rendirse». Esa mañana, después de desayunar con apetito por primera vez en semanas, Carmen tomó una decisión: era hora de salir. No solo al jardín o a la terraza como había hecho las últimas semanas, sino a la calle, a sentir el pulso de la ciudad que tanto amaba. ¿Estás segura?, preguntó Elena, preocupada. «Ayer tuviste tratamiento». «Completamente segura», afirmó Carmen con determinación. «Necesito recordar cómo es estar viva fuera de estas 4 paredes». Caminaron hasta el Parque México, a pocas cuadras del apartamento. El día era perfecto, con una ligera brisa que agitaba las hojas de los árboles. Carmen avanzaba lentamente, apoyada en el brazo de Elena, pero con cada paso parecía ganar confianza. «¿Sabes qué extraño más?», comentó mientras se sentaban en una banca. «Enseñar. Echo de menos a mis estudiantes, las discusiones en clase, ver cómo se iluminan sus rostros cuando conectan con un texto». Mientras regresaban al apartamento, el teléfono de Carmen sonó. Al ver el nombre en la pantalla, sintió que el tiempo se detenía momentáneamente. «Roberto». «Carmen», su voz sonaba cautelosa, casi temerosa. «Elena se encontró con Miguel ayer y me contó sobre tu mejoría. No sabes cuánto me alegra escuchar eso». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Carmen observaba la ciudad desde su balcón, procesando las emociones contradictorias que la invadían. «Gracias», respondió finalmente con calma. «Parece que tengo más tiempo del que todos pensábamos inicialmente». «Carmen, Roberto hizo una pausa, buscando las palabras. «He estado pensando mucho en nosotros, en lo que hice. Me equivoqué. Te fallé cuando más me necesitabas». «Roberto, por favor», lo interrumpió ella. «No es necesario que hagas esto ahora.
Sí, sí lo es, insistió él. Necesito que sepas que nunca dejé de amarte. Que me fui porque era un cobarde que no podía enfrentar la idea de perderte. Carmen cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Podríamos vernos?, preguntó finalmente Roberto. Solo para hablar. Después de un momento de reflexión, Carmen accedió a encontrarse con él al día siguiente en la cafetería Rosetta, un lugar que solían frecuentar juntos. Cuando colgó, Elena la miraba con evidente preocupación. ¿Después de todo este tiempo?, exclamó indignada. ¿Ahora que las cosas mejoran decide regresar? Necesito hacer esto, Elena, respondió Carmen con tranquilidad. No por él, sino por mí. Para cerrar este capítulo, sea cual sea el resultado. La mañana siguiente amaneció despejada, uno de esos días perfectos de primavera en Ciudad de México. Carmen se vistió con cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero elegante y un pañuelo colorido para cubrir la escasez de su cabello. Había perdido peso, sus pómulos se marcaban más que antes, pero sus ojos tenían un brillo determinado que no estaba allí antes de la enfermedad. Roberto ya esperaba en la cafetería cuando ella llegó. Se levantó inmediatamente, y Carmen notó cómo su expresión cambiaba al observarla detenidamente. Había shock y dolor en sus ojos, rápidamente disimulados con una sonrisa cálida. Carmen, dijo cuando ella se acercó. Gracias por venir. El encuentro fue menos tenso de lo que Carmen había anticipado. Hablaron del tratamiento, de la respuesta inesperadamente positiva que estaba mostrando su cuerpo. Roberto escuchaba atentamente, haciendo preguntas pertinentes, mostrando un interés genuino que contrastaba con su incapacidad para enfrentar la situación meses atrás. Carmen, sé que una disculpa no es suficiente, dijo finalmente, girando nerviosamente su taza de café. Lo que hice es imperdonable. No espero que lo olvides o que confíes en mí inmediatamente. ¿Qué esperas entonces, Roberto?, preguntó ella directamente. ¿Qué quieres de mí? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. No lo sé exactamente, admitió. Quería verte, explicarte. Tal vez, si es posible, pedirte una segunda oportunidad. Carmen dejó escapar una risa breve, sin humor. ¿Una segunda oportunidad? ¿Ahora que parece que podría vivir más tiempo? No es así, protestó Roberto. He estado pensando en regresar desde hace semanas, antes de saber sobre tu mejoría. Carmen lo observó detenidamente, buscando la verdad en sus ojos. Podía ver arrepentimiento sincero, dolor auténtico, pero también algo más, una fragilidad que antes no había notado. Comencé a ver a una terapeuta, confesó Roberto. Al principio solo para lidiar con la culpa, pero pronto nos adentramos en temas más profundos. Mi miedo al abandono, mi tendencia a huir cuando las emociones se vuelven demasiado intensas. ¿Y has avanzado en esos temas?, preguntó Carmen. Estoy trabajando en ello, respondió honestamente. No puedo decir que esté completamente transformado. Pero ahora soy consciente de mis patrones, de mis reacciones. Carmen tomó un sorbo de agua, reflexionando sobre sus palabras. Aprecio tu honestidad, Roberto. Y me alegra que estés buscando ayuda. Pero aún no sé si puedo confiar en que no volverás a irte cuando las cosas se pongan difíciles. Lo entiendo perfectamente, asintió él. Solo te pido tiempo, Carmen. Tiempo para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Tiempo es precisamente lo que parece que tengo ahora, dijo ella con una leve sonrisa. Más del que esperábamos, al menos. Mientras Roberto pagaba la cuenta, Carmen recibió un mensaje de texto. Era Javier, el estudiante de enfermería que se había convertido en un apoyo inesperado durante sus sesiones de tratamiento. ¿Cómo estás hoy? Hay una conferencia sobre García Márquez en la Casa de América mañana. ¿Te gustaría asistir? Carmen sonrió al leer el mensaje. La invitación era tentadora, hacía meses que no asistía a ningún evento académico. ¿Buenas noticias?, preguntó Roberto, notando su expresión. Un amigo me invita a una conferencia literaria, respondió ella simplemente. Al despedirse, Roberto la abrazó brevemente,
un gesto cauteloso que Carmen correspondió con cierta reserva. No había perdonado completamente, pero tampoco sentía la ira ardiente de semanas atrás. Algo había evolucionado dentro de ella, una capacidad de ver más allá del dolor inmediato. De regreso al apartamento, respondió al mensaje de Javier aceptando la invitación. Elena la observaba con curiosidad. ¿Así que tendrás 2 citas en días consecutivos?, comentó con una sonrisa traviesa. Interesante desarrollo. No son citas, corrigió Carmen. Roberto es mi esposo, estamos explorando si hay algo que salvar. Y Javier es un amigo, un exalumno que comparte mi amor por la literatura. Elena levantó las manos en gesto de rendición. Como tú digas. Pero desde fuera, parece que tienes opciones. Y eso es algo bueno, especialmente para alguien que hace unos meses pensaba que su vida estaba acabando. Esa tarde, mientras revisaba su guardarropa buscando algo adecuado para la conferencia, Carmen recibió una llamada del doctor Velázquez que cambiaría el curso de su vida. Carmen, acabo de revisar tus últimos resultados, su voz sonaba animada. Las noticias son extraordinarias. El tumor primario ha reducido su tamaño en un 25% y la metástasis está retrocediendo en algunas áreas. Carmen se sentó lentamente en la cama, las piernas repentinamente débiles. ¿Estás seguro?, preguntó, temiendo albergar demasiada esperanza. Completamente, confirmó el médico. Si continuamos con esta respuesta, podríamos hablar incluso de una remisión parcial. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Remisión. Una palabra que no se había atrevido a considerar. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó, intentando controlar el temblor en su voz. Significa que podríamos extender tu pronóstico significativamente, explicó el doctor Velázquez. No puedo hablar de cura, pero sí de convertir el cáncer en una condición crónica con la que puedas vivir durante años con una calidad de vida razonable. Cuando colgó, Carmen permaneció inmóvil, procesando la noticia. Había pasado de prepararse para morir a planificar cómo vivir. Era un ajuste mental para el que no estaba preparada. Elena la encontró así, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. ¿Carmen? ¿Qué sucede?, preguntó alarmada. Remisión parcial, murmuró Carmen. El doctor Velázquez habla de remisión parcial. Ambas hermanas se fundieron en un abrazo, llorando y riendo simultáneamente. Esa noche, Carmen llamó a Roberto para compartir las noticias. La emoción en su voz era palpable y pidió verla inmediatamente. Aunque inicialmente dudó, Carmen finalmente lo invitó al apartamento. Cuando Roberto llegó, 20 minutos después, traía una botella de champán sin alcohol, un detalle considerado que no pasó desapercibido para Carmen. El Roberto de antes no habría pensado en las restricciones de su medicación. La velada transcurrió en un ambiente de esperanza y posibilidades renovadas. Incluso Elena, generalmente crítica con Roberto, parecía más dispuesta a darle una oportunidad al verlo genuinamente interesado en cada detalle del tratamiento y las implicaciones de la mejoría. Cuando finalmente se despidieron, Roberto besó suavemente a Carmen en la mejilla. Pase lo que pase entre nosotros, dijo con sinceridad, me alegra infinitamente saber que tienes más tiempo. El mundo es mejor contigo en él, Carmen. La tarde siguiente, Javier pasó a recogerla para la conferencia. Vestía elegantemente y traía un pequeño ramo de girasoles. Para alegrar tu día, dijo, entregándoselos con timidez. Te ves increíble, prof. Carmen. La conferencia resultó fascinante y Carmen se sorprendió a sí misma participando activamente en el turno de preguntas, impresionando al ponente y a los asistentes con su agudo análisis sobre el realismo mágico en García Márquez. Después, mientras compartían té en un café cercano, Javier le contó sobre su madre, quien había sobrevivido al cáncer años atrás. Por eso elegí enfermería después de literatura, explicó. Vi de primera mano lo que hacían las enfermeras por ella, no solo médicamente sino emocionalmente. Carmen escuchaba conmovida, entendiendo mejor por qué el joven se había acercado a ella cuando supo de su diagnóstico. Javier,
Creo que debería mencionarte algo, dijo finalmente. Mi esposo y yo estamos intentando reconciliarnos. La expresión de Javier cambió sutilmente, una mezcla de sorpresa y decepción. ¿El mismo que te abandonó cuando recibiste el diagnóstico?, preguntó, su tono más brusco de lo que pretendía. El mismo, confirmó Carmen. Las cosas son complicadas, Javier. 15 años de matrimonio no se descartan fácilmente. Javier asintió lentamente, procesando la información. Lo entiendo, dijo finalmente. Y respeto completamente tu decisión, Carmen. Aunque encuentro difícil comprender cómo alguien podría abandonarte en tu momento más vulnerable. Todos tenemos nuestras debilidades, respondió ella. Roberto tenía las suyas, y está trabajando en ellas. El resto de la velada transcurrió en un tono más ligero, aunque Carmen percibía cierta melancolía en los ojos de Javier. Al despedirse frente a su edificio, él la abrazó brevemente. Sea cual sea tu decisión respecto a tu esposo, dijo con sinceridad, mereces ser feliz. Mereces a alguien que esté a tu lado en los momentos difíciles, no solo en los buenos. Los días siguientes pasaron en una extraña dualidad para Carmen. Por un lado, las buenas noticias médicas le permitían considerar un futuro que antes parecía inalcanzable. Por otro, se encontraba navegando sentimientos complejos hacia dos hombres tan diferentes, Roberto, con su historia compartida y su arrepentimiento sincero, y Javier, con su devoción incondicional y su energía juvenil. Una tarde, mientras Carmen y Roberto caminaban por el parque después de una de sus sesiones de tratamiento, él le formuló la pregunta que flotaba entre ellos. ¿Crees que podemos reconstruir lo nuestro?, preguntó, su voz apenas un susurro. Carmen contempló los árboles meciéndose suavemente con la brisa antes de responder. Creo que podemos construir algo nuevo, dijo finalmente. Algo basado en quienes somos ahora, no en quienes éramos. Pero necesitará tiempo, Roberto. Y honestidad absoluta. Tiempo y honestidad, repitió él, asintiendo. Puedo ofrecer ambos. Se besaron suavemente, un beso que sabía a promesas cautelosas y esperanzas renacientes. 3 días después, Carmen tuvo otra consulta con el doctor Velázquez. Las noticias seguían siendo alentadoras, el tumor continuaba reduciéndose y los marcadores tumorales disminuían. Carmen, si la respuesta continúa así, explicó el médico, podríamos considerar una intervención quirúrgica para reducir aún más el tumor primario. ¿Cirugía?, preguntó ella, sorprendida. Pensé que mi caso era inoperable. Lo era, con el tamaño inicial del tumor, confirmó el médico. Pero con la reducción actual, podríamos considerar una resección parcial que mejoraría significativamente tu calidad de vida. Al salir de la consulta, encontró a Roberto esperándola en el vestíbulo. Mientras caminaban hacia la salida, Carmen vio a Javier en el mostrador de enfermería. Sus miradas se cruzaron brevemente, y ella percibió una mezcla de resignación y buenos deseos en sus ojos antes de que él asintiera levemente y regresara a sus labores. Esa noche, sentada en el balcón contemplando la ciudad iluminada, Carmen reflexionó sobre los giros inesperados de su vida. De pronto, el futuro que creía perdido se abría nuevamente ante ella, lleno de posibilidades. La idea era tan abrumadora como emocionante. ¿En qué piensas?, preguntó Elena, uniéndose a ella con 2 tazas de té. En que la vida tiene un extraño sentido del humor, respondió Carmen con una sonrisa. Hace unos meses, mi mayor preocupación era cómo enfrentar el final. Ahora, de repente, tengo que considerar cómo vivir el tiempo extra que se me ha concedido. ¿Con quién vivirlo? Elena observó a su hermana con una mezcla de orgullo y admiración. Sea cual sea tu decisión, dijo, tomando su mano, lo importante es que sea tuya. No la que crees que deberías tomar, sino la que realmente deseas. Carmen asintió, agradecida por la sabiduría de su hermana. Lo que sé con certeza, dijo finalmente, es que viviré cada día plenamente, sin importar cuántos me queden. Sin arrepentimientos, sin miedo. Es la lección más valiosa que me ha dado esta enfermedad.
Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas y Carmen sintió una paz que no experimentaba desde antes del diagnóstico. Cualquiera que fuera el camino que eligiera, lo haría con plena conciencia de la fragilidad y la preciosidad de la vida. Y en esa conciencia había encontrado una libertad inesperada. Los días se convirtieron en semanas y Carmen continuaba sorprendiendo a todos con su recuperación. El fino vello que cubría su cabeza comenzaba a espesarse, sus mejillas recuperaban color y, lo más importante, su energía aumentaba gradualmente. El doctor Velázquez no ocultaba su asombro en cada consulta. En mis 30 años de carrera, pocas veces he visto una respuesta tan extraordinaria a un tratamiento experimental, comentó durante su última revisión. Tus marcadores tumorales siguen descendiendo, Carmen. Si continuamos así, podríamos programar la cirugía para el próximo mes. Carmen asimilaba cada buena noticia con cauta esperanza. Había aprendido a vivir en un equilibrio entre el optimismo y la realidad, sabiendo que su condición seguía siendo grave, pero ya no irremediablemente terminal. Una mañana soleada de julio, tomó una decisión que marcaba otro paso en su regreso a la normalidad. Visitaría la universidad para hablar con el decano sobre la posibilidad de reincorporarse parcialmente a la docencia en el próximo semestre. ¿Estás segura?, preguntó Elena mientras la ayudaba a elegir un atuendo apropiado. No quiero que te sobreesfuerces. Completamente segura, afirmó Carmen. Necesito recuperar partes de mi vida anterior, adaptándolas a quien soy ahora. Y enseñar no es solo mi profesión, es mi pasión. El campus universitario estaba tranquilo debido a las vacaciones de verano, pero aún así Carmen sintió una emoción familiar al cruzar los jardines hacia el edificio de la facultad. Varios colegas la saludaron con evidente alegría y sorpresa, abrazándola cuidadosamente como si temieran que pudiera romperse. El decano, Rafael Montero, la recibió con los brazos abiertos. «Carmen. ¡Qué maravillosa sorpresa!», exclamó, invitándola a sentarse. «Te ves viva. No hay otra palabra para describirlo». Ella sonrió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. «Me siento viva, Rafael. Por primera vez en meses, siento que tengo futuro nuevamente. Y quiero que ese futuro incluya la enseñanza». El decano escuchó atentamente mientras Carmen explicaba su situación médica y sus deseos de reincorporarse gradualmente. Cuando terminó, él tenía preparada una propuesta. «Tenemos un seminario especial sobre escritoras latinoamericanas del siglo XX programado para septiembre», explicó. «Solo 2 horas semanales, con un grupo reducido de estudiantes avanzados. ¿Te interesaría?». Los ojos de Carmen se iluminaron. Era perfecto, un tema que dominaba y amaba, un formato manejable incluso con sus limitaciones físicas. «Me encantaría», respondió sin dudarlo. «Es exactamente lo que necesito». Al salir de la oficina del decano, Carmen se sentía eufórica. Tenía un propósito nuevamente, una razón para seguir adelante más allá de la mera supervivencia. Decidió celebrarlo paseando por el campus, disfrutando de los recuerdos que cada rincón despertaba. Cerca de la biblioteca central se encontró con una figura familiar, Javier, cargando varios libros mientras consultaba su teléfono. «Carmen», exclamó al verla, su rostro iluminándose. «Qué sorpresa encontrarte aquí». «Vine a hablar con el decano», explicó ella. «Volveré a dar clases el próximo semestre, un pequeño seminario sobre escritoras latinoamericanas». La genuina alegría en el rostro de Javier la conmovió. A pesar de la situación incómoda creada por sus sentimientos no correspondidos, su amistad había sobrevivido. Se veían ocasionalmente en el hospital durante sus tratamientos, manteniendo una relación cordial pero más distante que antes. «Eso es maravilloso», dijo él sinceramente. «Tus estudiantes estarán encantados. Yo mismo me inscribiría si pudiera». «¿Cómo va la enfermería?», preguntó Carmen, mientras caminaban juntos hacia la salida del campus. «Bien, estoy en mi última rotación», respondió Javier. «De hecho, acabo de recibir una oferta para incorporarme al equipo de oncología del Hospital General cuando me gradúe el mes que viene». «Felicidades», exclamó Carmen, genuinamente complacida.
Serás un enfermero excepcional, Javier. Tienes ese don especial para conectar con los pacientes. Él sonrió, algo avergonzado por el cumplido. Gracias. Significa mucho viniendo de ti, hizo una pausa antes de añadir. ¿Y cómo va todo con tu esposo? Carmen apreció su esfuerzo por preguntar sin juzgar. Estamos reconstruyendo, respondió con honestidad. Paso a paso. No es fácil, pero ambos estamos intentándolo. Javier asintió, aceptando su respuesta con madurez. Te mereces ser feliz, Carmen. Sea cual sea el camino que elijas. Se despidieron con un breve abrazo, y Carmen continuó su camino sintiéndose agradecida por la amistad de este joven que había aparecido en su vida en el momento más oscuro. Al regresar al apartamento, encontró a Elena y Roberto preparando la comida juntos, una escena que habría sido impensable meses atrás. Su hermana había comenzado gradualmente a bajar la guardia con Roberto, reconociendo el esfuerzo sincero que estaba haciendo por redimirse. ¡Sorpresa!, exclamó Roberto al verla. Elena me dijo que hoy era un día importante y decidimos celebrarlo. Carmen sonrió, conmovida por el gesto. ¿Y qué estamos celebrando exactamente?, preguntó, dejando su bolso en el sofá. Tu regreso a la enseñanza, por supuesto, respondió Elena. Roberto me llamó cuando saliste de la universidad. Estábamos seguros de que el decano no podría resistirse a tenerte de vuelta. La comida fue deliciosa, chilaquiles verdes, el plato favorito de Carmen, preparados por Roberto con la receta de su abuela. Mientras comían, Carmen les contó sobre el seminario que impartiría y sus planes para estructurarlo. Estaba pensando, dijo Roberto cuando terminaron el postre, que quizás podrías usar mi estudio para preparar tus clases. Tiene mejor luz que tu apartamento y está más cerca del campus. Carmen lo miró sorprendida. Era la primera vez que Roberto sugería que pasara tiempo en su nuevo apartamento, un territorio que hasta ahora había permanecido separado de su reconciliación gradual. Es una buena idea, respondió después de considerarlo. Gracias. Esa tarde, mientras Elena salía a una entrevista de trabajo, Roberto la invitó a conocer su apartamento. Estaba a solo 10 minutos caminando, en un edificio moderno con amplios ventanales. No es muy grande, explicó mientras abría la puerta, pero tiene buena luz y una terraza pequeña que me recordó a ti. El apartamento era ordenado y minimalista, muy diferente al estilo ecléctico que habían compartido en su hogar matrimonial. Lo único familiar era la colección de libros de Roberto, cuidadosamente organizados en estanterías que ocupaban una pared completa. Es agradable, comentó Carmen, observando los detalles. Muy, tú. Roberto sonrió con cierta tristeza. Supongo que sí, admitió. Aunque nunca lo he sentido realmente como un hogar. Falta algo esencial. Carmen sabía exactamente a qué se refería, pero prefirió no ahondar en el tema. Su relación avanzaba lentamente, y ambos respetaban ese ritmo cauteloso. El estudio ocupaba una pequeña habitación con ventanas que daban a un parque cercano. Un escritorio de madera clara, una silla ergonómica y más estanterías componían el espacio. Aquí es donde trabajo en los diseños cuando no estoy en la oficina, explicó Roberto. Pero me encantaría que lo usaras. Tengo llave de sobra. Carmen recorrió el estudio con la mirada, imaginándose preparando sus clases en ese espacio tranquilo. Lo pensaré, dijo finalmente. Gracias por ofrecerlo. De regreso en la sala, Roberto sirvió té para ambos y se sentaron en el pequeño sofá frente a la ventana. El silencio entre ellos era cómodo, familiar. Carmen, dijo finalmente Roberto, su voz suave pero decidida, sé que hemos estado avanzando paso a paso, y respeto completamente ese ritmo. Pero hay algo que necesito preguntarte. Ella lo miró expectante, intuyendo la dirección de la conversación. ¿Crees que algún día podrías considerar volver a vivir juntos?, preguntó él. No ahora, ni siquiera pronto. Solo quiero saber si es una posibilidad en tu mente. Carmen consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Hacía meses que veían a Roberto regularmente, compartían comidas,
caminatas, incluso había comenzado a acompañarla a algunas de sus sesiones de tratamiento. La confianza rota se reconstruía lentamente. Es una posibilidad, respondió finalmente. No puedo prometerte cuándo o cómo, pero sí, lo considero posible. Si seguimos avanzando como hasta ahora. La respuesta pareció aligerar un peso invisible sobre los hombros de Roberto. Es todo lo que necesitaba saber, dijo con una sonrisa genuina. Gracias por tu honestidad. Esa noche, de regreso en su apartamento, Carmen compartió con Elena la conversación que había tenido con Roberto. ¿Estás segura?, preguntó su hermana, siempre protectora. No quiero que te precipites por sentirte obligada o presionada. No es precipitado, aseguró Carmen. Han pasado casi 4 meses desde que regresó a mi vida, y ha demostrado constantemente que ha cambiado, que está comprometido. Y lo más importante, Elena, es que yo también he cambiado. Ya no soy la mujer que necesitaba a Roberto para sentirse completa. He aprendido a valorarme, a ser independiente. Si regresamos a vivir juntos algún día, será porque ambos lo elegimos libremente, no por necesidad o miedo. Elena asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras de su hermana. Mientras tú estés en paz con tu decisión, dijo finalmente, yo te apoyaré. Solo prométeme que nunca volverás a permitir que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Te lo prometo, respondió Carmen, abrazando a su hermana. Esa lección la aprendí de la manera más dura, pero la aprendí bien. La semana siguiente trajo un hito importante. La fecha para la cirugía quedó fijada para el 15 de agosto, apenas 3 semanas después. El doctor Velázquez explicó detalladamente el procedimiento, una resección parcial del tumor pancreático y limpieza de algunas áreas afectadas por la metástasis. No es una cirugía curativa, aclaró el médico, sino paliativa. Buscamos mejorar tu calidad de vida y posiblemente extender tu tiempo de respuesta al tratamiento. Carmen asintió, comprendiendo perfectamente las limitaciones. ¿Cuál es el tiempo de recuperación?, preguntó, pensando en su seminario programado para septiembre. Dependerá de cómo respondas, explicó el doctor Velázquez. Pero considerando tu buena condición actual, estimaría unas 3 semanas para una recuperación básica. Podrías retomar actividades ligeras después de ese periodo, siempre que no impliquen esfuerzo físico significativo. La noticia de la cirugía generó una mezcla de emociones en Carmen, esperanza por la posibilidad de mejorar su calidad de vida, pero también miedo ante los riesgos inherentes a cualquier intervención quirúrgica mayor. Esa tarde, sentada en el balcón de su apartamento, Carmen tomó una decisión. Sacó su vieja libreta de apuntes, aquella donde años atrás había comenzado a esbozar un libro sobre escritoras latinoamericanas olvidadas por el canon literario. Era hora de retomar ese proyecto postergado, de apostar por un futuro que antes parecía inalcanzable. Durante las siguientes 2 semanas, dividió su tiempo entre preparar sus clases para el seminario universitario, trabajar en su libro y fortalecer su cuerpo para la cirugía que se avecinaba. Roberto la acompañaba en caminatas cada vez más largas por el parque. Elena supervisaba su alimentación para asegurar que recibiera todos los nutrientes necesarios, y Javier, durante sus tratamientos en el hospital, le proporcionaba información valiosa sobre cómo prepararse mentalmente para la operación. 3 días antes de la cirugía, Carmen organizó una pequeña reunión en su apartamento. Quería tener cerca a las personas que habían sido fundamentales en su proceso: Elena, Roberto, Javier y su amiga Lucía, profesora de literatura comparada y su confidente desde hacía años. Esto no es una despedida, aclaró cuando todos estuvieron reunidos en la sala. Es un agradecimiento. Cada uno de ustedes ha sido esencial en mi camino estos meses, y quería decírselos personalmente antes de la cirugía. La velada transcurrió entre anécdotas, risas y ocasionales momentos de emoción contenida. Carmen observaba a Roberto y Javier interactuar con cordialidad respetuosa, unidos por su preocupación común por ella. Elena, siempre vigilante, parecía finalmente relajada, aceptando que su hermana estaba rodeada de personas que genuinamente se preocupaban por su bienestar. Cuando los invitados comenzaron a marcharse, Carmen pidió a Roberto que se quedara un momento más. Había algo importante que necesitaba decirle.
He estado pensando mucho, comenzó cuando quedaron solos, y he tomado una decisión. Después de la cirugía y mi recuperación, me gustaría intentar vivir juntos nuevamente. La sorpresa en el rostro de Roberto era evidente. ¿Estás segura?, preguntó, conteniendo apenas su emoción. No quiero que te sientas presionada por la cirugía o, no es por la cirugía, lo interrumpió Carmen con suavidad. Es porque estos meses me han demostrado que ambos hemos cambiado, crecido. Hemos reconstruido algo nuevo sobre las cenizas de lo que teníamos, algo que vale la pena explorar completamente. Roberto tomó sus manos, visiblemente conmovido. Te prometo que no te arrepentirás, dijo con voz quebrada. Cada día me esforzaré por ser el hombre que mereces, Carmen. No se trata de merecer, respondió ella con una sonrisa. Se trata de elegir conscientemente, con los ojos abiertos. Y yo te elijo a ti, Roberto, con todas tus imperfecciones. Así como tú me eliges a mí, con mi enfermedad y mi incertidumbre. Aquella noche, por primera vez desde el diagnóstico, Roberto se quedó a dormir en el apartamento. No hubo intimidad física, ambos sabían que Carmen necesitaba descansar antes de la cirugía, pero el simple hecho de dormir abrazados, escuchando la respiración del otro, fue un primer paso hacia la reconstrucción completa de su vínculo. La mañana de la cirugía amaneció despejada y fresca. Carmen despertó temprano, sorprendentemente tranquila. Había hecho las paces con todas las posibilidades, la mejoría, el estancamiento e incluso el deterioro. Cualquiera que fuera el resultado, enfrentaría lo que viniera con la misma determinación que había mostrado hasta ahora. Elena y Roberto la acompañaron al hospital, donde el doctor Velázquez los recibió con su habitual calma profesional. Mientras las enfermeras la preparaban para el quirófano, Carmen vio a Javier en el pasillo, con su uniforme de prácticas. Vine a desearte suerte, dijo, acercándose tímidamente. No estoy asignado a tu operación, pero quería que supieras que estaré pendiente. Gracias, Javier, respondió Carmen, genuinamente conmovida. Por todo. Cuando llegó el momento de ir al quirófano, Carmen se despidió de Elena y Roberto con besos y promesas de verse pronto. No había miedo en su corazón, solo una extraña paz que provenía de saber que, pasara lo que pasara, había vivido intensamente estos meses extra que la vida le había concedido. La operación duró 6 horas. Elena y Roberto esperaron juntos en la sala de espera, unidos en su preocupación común. Cuando finalmente el doctor Velázquez apareció, su expresión cansada pero satisfecha les dio la primera señal positiva. Salió mejor de lo esperado, anunció. Pudimos resecar gran parte del tumor primario y limpiar áreas significativas afectadas por la metástasis. Carmen es extraordinariamente fuerte. Los días posteriores fueron difíciles. El dolor postoperatorio era intenso, y Carmen alternaba entre momentos de lucidez y periodos de sedación. Elena y Roberto se turnaban para acompañarla, nunca dejándola sola. Javier aparecía durante sus turnos, verificando discretamente que recibiera el mejor cuidado posible. Una semana después de la cirugía, el doctor Velázquez compartió los resultados de la biopsia y los nuevos escaneos. Las noticias son alentadoras, explicó. La resección fue exitosa y los márgenes están limpios en varias áreas. Además, el análisis del tejido muestra una respuesta extraordinaria al tratamiento experimental. Carmen, considerando cómo te diagnosticamos hace 8 meses, esto es casi un milagro médico. ¿Qué significa en términos prácticos?, preguntó ella, aún débil pero completamente lúcida. Significa que podemos ser cautelosamente optimistas, respondió el médico. No puedo hablar de curación, pero sí de una remisión significativa. Con el tratamiento adecuado, podrías tener años de vida con buena calidad. Años. No meses, sino años. La diferencia era abismal. La recuperación avanzó más rápido de lo previsto. 2 semanas después de la cirugía, Carmen regresó al apartamento, débil pero decidida a retomar gradualmente su vida. Contra todo pronóstico, insistió en mantener su compromiso de impartir el seminario universitario a partir de septiembre. No será fácil, advirtió el doctor Velázquez durante su revisión. Estarás cansada,
posiblemente adolorida. Pero si te sientes capaz, no veo razón médica para impedírtelo. De hecho, la estimulación intelectual y el propósito son excelentes para la recuperación. El primer día de septiembre, exactamente 17 días después de su cirugía, Carmen Gutiérrez regresó a las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Caminaba lentamente, apoyada en un bastón que le habían regalado sus padres, decorado con intrincados diseños oaxaqueños. Su cabello, aunque corto, ya cubría completamente su cabeza y había recuperado parte del peso perdido. Pero el cambio más notable estaba en sus ojos, brillaban con una intensidad nueva, la de alguien que ha mirado a la muerte de frente y ha decidido vivir plenamente cada día extra que le sea concedido. El aula donde impartiría su seminario estaba llena. No solo los 15 estudiantes oficialmente inscritos, sino también varios profesores y antiguos alumnos que habían acudido para presenciar su regreso. Entre ellos, discretamente sentado en la última fila, estaba Javier, quien la saludó con una inclinación de cabeza y una sonrisa de genuino orgullo. Carmen se posicionó frente al grupo, colocó sus notas sobre el escritorio y respiró profundamente antes de comenzar. «Buenos días», dijo, su voz firme a pesar del cansancio. «Bienvenidos al seminario sobre escritoras latinoamericanas del siglo XX. Mi nombre es Carmen Gutiérrez, y hoy comenzamos un viaje para recuperar las voces de mujeres que la historia literaria ha intentado silenciar. Voces que, como la mía propia, se negaron a ser apagadas». Mientras desarrollaba su primera clase, Carmen sentía que había cerrado un círculo. 8 meses atrás, en esa misma universidad, había recibido la noticia que cambiaría su vida para siempre. Ahora, transformada por la experiencia, regresaba no como víctima sino como sobreviviente. Lista para compartir no solo su conocimiento académico sino también la sabiduría adquirida en su propio viaje al borde de la existencia. 6 meses habían transcurrido desde la cirugía y la vida de Carmen había adoptado un nuevo ritmo, diferente pero satisfactorio. Vivía ahora con Roberto en un apartamento recién adquirido, un espacio que representaba su nuevo comienzo juntos, libre de los fantasmas del pasado. Elena había regresado a Cuernavaca, aunque visitaba frecuentemente a su hermana, manteniendo la estrecha relación forjada durante los meses más oscuros. El seminario universitario había sido un éxito rotundo, tanto que la facultad le ofreció impartir un curso completo para el siguiente semestre. Carmen aceptó con entusiasmo, sintiendo que su pasión por la enseñanza se había renovado y profundizado. Sus estudiantes valoraban no solo su conocimiento académico, sino la perspectiva única que su experiencia personal aportaba a los textos literarios. En una tarde fresca de febrero, Carmen se encontraba en su estudio revisando los ensayos finales de sus estudiantes cuando recibió una llamada inesperada del doctor Velázquez. «Carmen, tengo noticias importantes», su tono era cautelosamente optimista. «Los últimos escaneos son excepcionalmente buenos. No hay signos de recrecimiento tumoral y las áreas previamente afectadas por metástasis muestran una remisión sostenida. En términos médicos, podríamos hablar de una respuesta completa al tratamiento». Carmen tuvo que sentarse, abrumada por la magnitud de la noticia. «¿Qué significa exactamente?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Significa que, por ahora, la enfermedad está completamente controlada», explicó el médico. «No significa curación, el cáncer pancreático siempre conlleva riesgo de recurrencia. Pero en tu caso particular, considerando el estadio avanzado en que te diagnosticamos, esto es extraordinario. Francamente, no tengo otra palabra para describirlo». Cuando colgó, Carmen permaneció inmóvil, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Era más de lo que se había atrevido a esperar, más de lo que cualquier pronóstico médico inicial había considerado remotamente posible. Roberto la encontró así cuando regresó del trabajo, todavía sentada en su escritorio, con una expresión indescifrable. «¿Carmen? ¿Qué sucede?», preguntó alarmado, arrodillándose frente a ella. «Remisión completa», respondió simplemente, las palabras sonando extrañas en sus labios. «El doctor Velázquez dice que hay remisión completa». El rostro de Roberto se transformó, pasando de la preocupación a la incredulidad y finalmente a la alegría más pura. Sin palabras,
La abrazó con fuerza, ambos llorando ahora, mecidos por una emoción demasiado profunda para ser expresada. Esa noche, organizaron una pequeña celebración improvisada. Elena viajó desde Cuernavaca, sus padres se unieron por videollamada desde Monterrey, y algunos amigos cercanos acudieron con champán y flores. Entre ellos estaba Javier, ahora oficialmente enfermero titulado, quien había mantenido una amistad respetuosa con Carmen a pesar de sus sentimientos iniciales. Siempre supe que eras extraordinaria, le dijo cuando tuvo un momento a solas con ella. Desde aquellas clases de literatura, antes de todo esto. Carmen sonrió, conmovida por la sinceridad en sus ojos. Gracias por estar ahí, Javier. Por tu apoyo cuando más lo necesitaba. Ha sido un honor, respondió él simplemente. Y me alegra verte tan feliz ahora. Te lo mereces, Carmen. La celebración se extendió hasta la madrugada, con brindis, anécdotas y planes para el futuro. Un futuro que, contra todo pronóstico, ahora se extendía luminoso ante Carmen. En los días siguientes, mientras asimilaba la noticia, Carmen tomó una decisión importante. El manuscrito sobre escritoras latinoamericanas olvidadas, en el que había trabajado intensamente durante su recuperación, estaba casi completo. Era hora de buscar su publicación. Es un trabajo extraordinario, comentó su amiga Lucía después de leer el borrador. Riguroso académicamente pero accesible y apasionado. Déjame presentárselo a mi editor. 2 meses después, Carmen firmaba contrato con una prestigiosa editorial universitaria. Su libro, Voces recuperadas, escritoras latinoamericanas del silencio a la memoria, sería publicado en otoño. Era la culminación de un proyecto académico, pero también un testimonio de su propio viaje desde el silencio de la enfermedad hacia la voz recuperada de la supervivencia. Una tarde, mientras caminaba por el campus después de impartir su clase, Carmen se detuvo frente al edificio donde había recibido el diagnóstico inicial hacía ya más de un año. Recordaba vívidamente aquel día, el miedo paralizante, la sensación de que su vida terminaba abruptamente, la incertidumbre sobre el futuro inmediato. ¿Quién habría imaginado entonces que estaría aquí ahora, caminando sin bastón, con cabello nuevamente, enseñando con pasión renovada y con un libro próximo a publicarse? La vida había dibujado un arco sorprendente, llevándola desde el borde del abismo hasta una cima de posibilidades que nunca creyó volvería a contemplar. Esa noche, en la intimidad de su hogar, Roberto y ella conversaban tranquilamente después de la cena. Habían desarrollado esta rutina reconfortante, compartir los eventos del día, discutir libros o películas, planificar pequeños viajes. Una normalidad preciosa que ambos habían aprendido a no dar por sentada. He estado pensando, dijo Roberto, tomando su mano sobre la mesa. Quizás sea el momento de hacer ese viaje a Oaxaca que siempre postergamos. Carmen sonrió, recordando cómo ese destino había sido un sueño compartido durante años, siempre pospuesto por la cotidianidad y las obligaciones laborales. Me encantaría, respondió. Cuando termine el semestre podríamos irnos por 2 semanas. Quiero ver los talleres textiles, visitar Monte Albán, probar todos los tipos de mole, lo haremos todo, prometió Roberto. Sin prisas, disfrutando cada momento. Como deberíamos haber vivido siempre. Carmen asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Si algo había aprendido de su experiencia, era precisamente eso, la importancia de vivir plenamente el presente, de saborear cada instante como el regalo que verdaderamente es. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Reflexionó mientras observaba la ciudad iluminada desde su ventana. Que necesité enfrentarme a la muerte para aprender realmente a vivir. Para valorar lo esencial, para dejar ir lo superficial, para perdonar, incluso para perdonarme a mí misma por las oportunidades perdidas. Roberto escuchaba atentamente, como había aprendido a hacerlo durante el proceso de reconstrucción de su relación. A veces pienso, continuó Carmen, que todos deberíamos recibir un recordatorio de nuestra mortalidad, no para vivir con miedo, sino para vivir con propósito. Para recordar que nuestro tiempo es limitado y precioso. Tú me diste ese recordatorio, confesó Roberto. Verte enfrentar la enfermedad con tanta dignidad, con tanta fuerza, cambió completamente mi perspectiva.
Me avergüenzo de haber huido inicialmente, pero agradezco la oportunidad de haber aprendido esta lección, aunque fuera de la manera más dolorosa. Carmen apretó su mano, reconociendo el camino que ambos habían recorrido. No podemos cambiar el pasado, dijo. Solo podemos aprender de él y construir un futuro mejor con esas lecciones. Los meses siguientes transcurrieron con una dulce normalidad que Carmen saboreaba consciente de su fragilidad. Su libro fue publicado con excelentes críticas, convirtiéndose en referencia obligada en los estudios de literatura latinoamericana feminista. Su curso universitario atraía cada vez más estudiantes, muchos de ellos atraídos no solo por el contenido académico sino por la historia inspiradora de la profesora que había desafiado un pronóstico terminal. En octubre, finalmente realizaron el tan postergado viaje a Oaxaca. Durante 2 semanas, Carmen y Roberto recorrieron mercados coloridos, visitaron talleres artesanales, exploraron ruinas zapotecas y degustaron la rica gastronomía local. Cada experiencia era saboreada intensamente, cada momento atesorado como el regalo que realmente representaba. Una tarde, mientras descansaban en la plaza central de Oaxaca después de visitar la Catedral de Santo Domingo, Carmen vio pasar a una mujer joven claramente en tratamiento oncológico. Su cabeza cubierta con un pañuelo colorido, su rostro pálido pero determinado mientras caminaba apoyada en el brazo de su acompañante. Sin pensarlo 2 veces, Carmen se acercó a ella. «Disculpa», dijo suavemente. «No quiero entrometerme», pero dudó un momento antes de continuar. «Yo también pasé por eso. Y quería decirte que hay esperanza. Que eres más fuerte de lo que crees». La joven la miró sorprendida, luego con evidente emoción. «¿De verdad?», preguntó la joven con un destello de esperanza en sus ojos cansados. «A veces es tan difícil creerlo». «Lo sé», respondió Carmen con suavidad. «Hace poco más de 1 año me diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa avanzada. Me dieron meses de vida». La joven la observaba con asombro, recorriendo con la mirada a esa mujer de mediana edad que irradiaba vitalidad y fuerza. «Cada caso es diferente», continuó Carmen, «pero quería que supieras que, sea cual sea tu camino, no estás sola. Y que la enfermedad no te define, aunque a veces parezca consumirlo todo». Intercambiaron algunas palabras más y un breve abrazo. Cuando Carmen regresó junto a Roberto, él la miraba con una mezcla de orgullo y admiración. «Acabas de darle el regalo más valioso», comentó mientras retomaban su paseo. «La esperanza». Carmen reflexionó sobre ese encuentro durante el resto del viaje. Había sido espontáneo, no premeditado, pero sentía que representaba algo importante, un círculo que comenzaba a cerrarse. Ella, que había recibido tanto apoyo durante su enfermedad, ahora podía ofrecer consuelo y esperanza a otros que atravesaban ese difícil camino. De regreso en Ciudad de México, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Durante su siguiente revisión médica, la compartió con el doctor Velázquez. «Estoy pensando en crear un grupo de apoyo», explicó. «Para pacientes oncológicos y sus familias. Un espacio donde podamos compartir experiencias, recursos, esperanza». El médico la escuchó con interés creciente. «Es una idea excelente, Carmen», afirmó. «El hospital podría proporcionar un espacio para las reuniones y podríamos difundirlo entre nuestros pacientes. Me gustaría enfocarlo no solo en el aspecto médico», continuó ella, «sino en el humano. En cómo seguir viviendo mientras se lucha contra la enfermedad. En encontrar sentido y propósito incluso en los momentos más oscuros». El doctor Velázquez asintió, comprendiendo perfectamente. «Has vivido esa experiencia de primera mano», dijo. «Tu testimonio sería invaluable para quienes están iniciando ese camino». Así nació Vivir con Propósito, un grupo de apoyo que rápidamente creció hasta convertirse en una organización formal. Carmen, junto con Javier y otros profesionales de la salud comprometidos, desarrolló un programa que combinaba información médica actualizada con herramientas de apoyo emocional y espiritual. El primer aniversario de su cirugía llegó con una celebración doble, sus escaneos seguían mostrando remisión completa. Y su organización acababa de recibir financiamiento para expandir sus servicios a hospitales públicos de toda la ciudad.
Si alguien me hubiera dicho hace 1 año y medio que estaría aquí, celebrando no solo mi supervivencia sino un proyecto que ayuda a otros, comentó Carmen durante la pequeña reunión que organizaron en su apartamento. Habría pensado que era una fantasía cruel. Elena, que había viajado desde Cuernavaca para la ocasión, levantó su copa. Por mi hermana, dijo con emoción contenida, la mujer más valiente que conozco. Que nos enseñó a todos que la vida puede florecer incluso en el terreno más inhóspito. Los presentes brindaron emocionados, Roberto, Javier, Lucía, el doctor Velázquez y otros amigos que habían sido pilares durante el proceso. Carmen los observaba con profunda gratitud, consciente de que su supervivencia no era solo resultado de la ciencia médica, sino también del amor y apoyo incondicional de quienes la rodeaban. Esa noche, mientras todos se marchaban, Javier se quedó un momento más para hablar con ella. Quería decirte algo importante, comenzó, ligeramente nervioso. He recibido una oferta para trabajar en un programa de investigación oncológica en Barcelona. Es una oportunidad increíble profesionalmente. Y Javier, eso es maravilloso. Exclamó Carmen sinceramente. Te lo mereces tanto. Parte de mi decisión de aceptar, continuó él, es porque creo que necesito distancia para seguir adelante completamente. Carmen comprendió inmediatamente lo que no decía. A pesar del tiempo transcurrido y de haber desarrollado una amistad respetuosa, los sentimientos de Javier hacia ella no habían desaparecido completamente. Te entiendo, dijo suavemente. Y admiro tu honestidad y tu valentía. Tú me enseñaste ambas cosas, respondió él con una sonrisa sincera. A ser valiente frente a la adversidad, a ser honesto con uno mismo. Se despidieron con un abrazo cálido, reconociendo que este capítulo de sus vidas llegaba a su fin, pero que la huella que habían dejado el uno en el otro permanecería para siempre. La primavera trajo consigo nuevos proyectos y desafíos. Carmen dividía su tiempo entre la docencia universitaria, ahora con un curso completo sobre narrativa femenina latinoamericana, el grupo de apoyo, que seguía creciendo en impacto y alcance, y su segundo libro, centrado en la representación de la enfermedad en la literatura contemporánea. En mayo, recibió una invitación inesperada. La Universidad de Salamanca la invitaba como profesora visitante para el semestre de otoño, para impartir un curso sobre escritoras mexicanas del siglo XX. Es una oportunidad extraordinaria, comentó Roberto cuando le mostró la carta. Siempre quisiste enseñar en España. Lo es, concordó Carmen. Pero significa estar lejos de ti durante 4 meses. Y de mis médicos, de mi tratamiento. Roberto tomó sus manos entre las suyas. El doctor Velázquez dijo que podrías coordinar tu seguimiento con especialistas allá, le recordó. Y en cuanto a nosotros, sobrevivimos a una separación mucho más dolorosa. 4 meses pasarán volando. Carmen reflexionó sobre la propuesta durante días. Finalmente, durante una de sus caminatas habituales por el parque, tomó su decisión. Voy a aceptar, le dijo a Roberto. Es tiempo de vivir plenamente, sin permitir que el miedo o la incertidumbre limiten mis sueños. Estoy tan orgulloso de ti, respondió él, abrazándola. De tu coraje, de tu determinación. El verano transcurrió en un frenesí de preparativos. Carmen organizó su curso para Salamanca, coordinó la continuidad del grupo de apoyo durante su ausencia y se sometió a una serie de exámenes exhaustivos que confirmaron su estado de remisión sostenida. No veo ningún motivo médico para limitar tus planes, afirmó el doctor Velázquez durante su última revisión antes del viaje. Te recomendaría visitas mensuales con el oncólogo que te recomendé en Salamanca, pero aparte de eso, puedes llevar una vida completamente normal. Normal. Una palabra que había adquirido un significado completamente nuevo para Carmen. La normalidad ya no era rutina o monotonía, sino un privilegio, un regalo que saboreaba cada día con plena conciencia. La noche antes de su partida a España, Carmen y Roberto cenaron en la terraza de su apartamento, contemplando el panorama urbano de Ciudad de México. ¿Recuerdas nuestra primera conversación después del diagnóstico?, preguntó Carmen, mientras compartían una botella de vino. Cuando me preguntaste cuánto tiempo me quedaba y el médico habló de meses, tal vez 1 año con suerte.
Roberto asintió, el recuerdo aún doloroso pero ya no devastador. Nunca olvidaré ese día, admitió. El momento exacto en que sentí que mi mundo se derrumbaba. He estado pensando mucho en el tiempo, continuó Carmen. En cómo percibimos su paso, en cómo lo valoramos. Antes del diagnóstico, vivía siempre proyectada al futuro, planificando, postergando. Luego, durante los meses más oscuros, me vi forzada a vivir exclusivamente en el presente, porque el futuro parecía demasiado incierto, demasiado limitado. Roberto escuchaba atentamente, su mano gentilmente sosteniendo la de ella. ¿Y ahora?, preguntó finalmente. Ahora vivo en un equilibrio, respondió Carmen. Apreciando profundamente cada día, pero permitiéndome soñar y planificar también. Es una forma diferente de habitar el tiempo, más consciente, más plena. Roberto sonrió, comprendiendo perfectamente. Es la lección más valiosa que nos ha dado esta experiencia, dijo. Aprender a valorar el tiempo, a no desperdiciarlo en lo trivial, a invertirlo en lo que realmente importa. Carmen asintió, su mirada perdida en el horizonte de la ciudad que tanto amaba. La vida no te promete nada, reflexionó. Ni siquiera el próximo amanecer. Pero cuando aceptas esa fragilidad, cada momento se vuelve más intenso, más significativo. Se quedaron en silencio por un momento, saboreando la tranquilidad de la noche y la profundidad de su conexión renovada. Te extrañaré estos meses, dijo finalmente Roberto. Pero me alegra tanto verte así, Carmen. Viva, no solo en el sentido médico, sino en el más profundo. Vibrante, apasionada, valiente. Carmen lo miró con ternura, reconociendo el camino que ambos habían recorrido. Volveré antes de que te des cuenta, prometió. Y mientras tanto, tendremos videollamadas, mensajes, esa tecnología que tanto criticábamos pero que ahora nos mantendrá conectados a pesar de la distancia. Esa noche, acostados juntos en la oscuridad, Carmen experimentó una sensación de plenitud que pocas veces había sentido antes. La vida se extendía ante ella, no como una certeza, sino como una posibilidad preciosa que había aprendido a no dar por sentada. El aeropuerto estaba lleno cuando llegaron a la mañana siguiente. Elena había viajado para despedirla, junto con algunos colegas y miembros del grupo de apoyo. Incluso el doctor Velázquez apareció brevemente, rompiendo su estricta rutina hospitalaria para desearle buen viaje. No te excedas, le recordó con su característica mezcla de profesionalismo y calidez. Disfruta, pero escucha a tu cuerpo. Lo haré, prometió Carmen. Y seguiré el régimen de revisiones que acordamos. Las despedidas fueron emotivas pero no tristes. Todos comprendían que este viaje representaba no solo una oportunidad profesional, sino un símbolo de victoria, de vida reclamada a pesar de los pronósticos más sombríos. Cuando finalmente fue el momento de cruzar la puerta de embarque, Carmen abrazó a Roberto largamente. Gracias, susurró en su oído. Por estar aquí ahora, por aprender y crecer conmigo a través de todo esto. Gracias a ti, respondió él, la voz quebrada por la emoción. Por darme esta segunda oportunidad, por enseñarme lo que significa realmente amar. Ya en el avión, mientras esperaba el despegue, Carmen sacó su diario, aquel que había comenzado a escribir el día de su diagnóstico. Hojeó las primeras páginas, testigos de su miedo inicial, su desesperación, su rabia. Luego pasó a las entradas más recientes, llenas de reflexiones sobre la vida, el propósito, la gratitud. En una página nueva, comenzó a escribir, hoy emprendo un viaje que hace 18 meses habría parecido imposible. De alguna manera, la enfermedad que amenazó con quitármelo todo me ha dado un regalo invaluable, la capacidad de ver la vida en toda su fragilidad y en toda su belleza. De apreciar cada amanecer como el milagro que realmente es. No sé qué me depara el futuro. Nadie lo sabe, en realidad. La diferencia es que ahora vivo plenamente consciente de esa incertidumbre, sin permitir que me paralice sino que me impulse a aprovechar cada día, cada hora, cada momento. Si algo he aprendido en este viaje, es que somos más fuertes de lo que creemos. Que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, contiene semillas de belleza y significado que podemos cultivar.
que el amor, en sus múltiples formas, es la fuerza más poderosa que tenemos para enfrentar la adversidad. No sé cuánto tiempo me queda, nadie lo sabe realmente, pero lo que sí sé es que cada día es un regalo precioso que merece ser vivido con propósito, con gratitud, con amor. Y eso, más que cualquier remisión médica, es la verdadera sanación. Mientras el avión despegaba, elevándose sobre la ciudad que había sido testigo de su dolor más profundo y de su más inesperada redención, Carmen cerró el diario y miró por la ventanilla. El sol brillaba intensamente sobre la vasta metrópolis, iluminando edificios, parques y avenidas. En algún lugar allá abajo estaba el hospital donde había recibido aquel devastador diagnóstico, el apartamento donde había llorado noches enteras, los parques donde había reaprendido a caminar tras la cirugía. Pero también estaban las personas que la habían sostenido, que habían creído en ella cuando ni siquiera ella misma podía hacerlo. Roberto, Elena, el doctor Velázquez, Javier y tantos otros que habían formado una red invisible pero poderosa de apoyo y amor. Gracias, pensó Carmen mientras la ciudad se empequeñecía bajo el avión. No estaba segura a quién dirigía ese agradecimiento, al universo, a la ciencia médica, a las personas que la amaban, pero lo sentía profundamente en cada célula de su ser. El avión se elevó sobre las nubes, hacia un horizonte abierto y luminoso. Carmen cerró los ojos, permitiéndose sentir plenamente este momento, el rugido suave de los motores, el murmullo de conversaciones a su alrededor, la expectativa de aventuras por venir. Estaba viva, en el sentido más profundo y verdadero de la palabra. Renacida de las cenizas de un diagnóstico terminal, transformada por el fuego del sufrimiento, pero no consumida por él. Su historia continuaba, un día a la vez, un momento a la vez, con la conciencia plena de que cada instante era un regalo precioso que merecía ser vivido intensamente, con propósito y gratitud. Y en esa conciencia, había encontrado no solo la supervivencia, sino algo mucho más valioso, la verdadera plenitud de la vida. Si te gustó esta historia conmovedora de Carmen y su camino de superación, no olvides dejar tu comentario compartiendo qué parte te emocionó más. ¿Te identificaste con algún personaje? ¿Qué mensaje te llevas? Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón y dar like a este video para que llegue a más personas que puedan encontrar esperanza e inspiración en estas palabras. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional.